Lo dijo en la primera hora. 8:08 en la mañana, Carlos Rabascal Salazar está con nosotros, precandidato a la presidencia de la República. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Fabricio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero, una reacción suya sobre los episodios ocurridos, y ahí pusimos nosotros como título del tema. El impasse Ecuador versus México incidirá en la consulta popular y en las próximas elecciones presidenciales. ¿Cómo le ve usted? Pensar que un solo elemento va a incidir en un proceso electoral o a un proceso de consulta popular, que es ahora en poco tiempo o de cara al 2025, es ser ingenuo. Es decir, hay varios elementos que pueden incidir, pero comienzo por el principio. Primero, es lamentable lo sucedido en términos de la invasión o el ataque a la Embajada de México. Esto lo estamos viendo derivado en el repudio de casi 30 países y de 8 organizaciones a nivel mundial e internacional. Es decir, inclusive Estados Unidos, que hoy por hoy es un aliado del actual gobierno nacional, ha expresado su rechazo a la violación del derecho internacional y a la invasión y al ataque a la Embajada de México, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender este tema? Yo lo entiendo como una estrategia de reposicionamiento de la imagen del presidente, producto de que ya estaba, y por algunas encuestas, no solamente una, sino de varias investigaciones, estaba disminuyendo aceleradamente su nivel de aceptación y su nivel de credibilidad. Y eso le iba a afectar a la consulta. Y esto definitivamente le estaba pasando factura, le estaba afectando a la consulta, porque además la consulta tiene preguntas polémicas, como por ejemplo el trabajo por horas y también el arbitraje. El arbitraje, y también el tema del arbitraje. Y aquí, por ejemplo, existe una contradicción, Fabricio. ¿En qué consiste la contradicción? A ver, tú estás llegando al arbitraje, es decir, a tratados bilaterales, etcétera, etcétera, con el pretexto o con la justificación de traer inversión extranjera. Pero ¿tú crees que va a venir la inversión extranjera cuando se violenta, cuando un gobierno es capaz de violentar tratados internacionales, ¿verdad? Invadiendo una embajada que es una sede diplomática que está protegida por el derecho internacional? Entonces, yo creo que ahí el presidente realmente se ha equivocado y por eso digo, responde a una estrategia de reposicionamiento de su imagen. Pero también, Fabricio, esto también refleja es la inexperiencia, la improvisación del presidente de la República y de su gobierno, ¿verdad? No es lo mismo el sector privado que el sector público, y tampoco es lo mismo fundar una empresa que administrarla. Y en el caso del gobierno es evidente que no han tenido la firmeza, me refiero a los funcionarios de Cancillería, me refiero a los funcionarios del Ministerio del Interior, que no han tenido la firmeza y la personalidad a efectos de decirle al presidente, esto nos va a meter en un gran lío internacional, a tal punto que el propio secretario de Comunicación se desmarca y dice, yo no participé en esta decisión, y la propia canciller dice, la orden la recibimos de parte del presidente, nosotros expusimos cuáles eran los riesgos, pero la orden vino de parte del presidente. Es decir, yo, si hubiera sido funcionario, hubiera dado esto, hubiera dimensionado el tema, ya hubiera renunciado. Ahora bien, usted decía, y le preguntamos esto a Verónica Artola hace minutos con Belkis, no sabemos, no conocemos la dimensión del efecto en cuanto a confianza internacional y llegada de inversiones hacia el Ecuador. Ecuador está en una apuesta de recibir inversiones, pero podría ser una situación, máxime cuando hay una condena generalizada a nivel internacional, que eventualmente podría provocar, al menos provisionalmente, un freno de esas inversiones. Y no solamente en temas de freno de inversiones, Fabricio, que ya de por sí sería muy delicado, sino también que podríamos estar sujetos a eventuales sanciones, ya sea del propio México, ya sea de otros países, ya sea en el concierto internacional o ya sea dentro de la Corte Internacional de Justicia. Recuerda, Fabricio, que México anunció
la demanda de la Corte Internacional de Justicia. Si bien el proceso en la Corte Internacional de Justicia va a llevar un buen tiempo, tiene 2 etapas, uno escrito y otro oral, donde el Ecuador tendrá que contratar abogados internacionales para hacer frente a esta demanda. Bien, si el fallo va en contra del Ecuador, bien, adicionalmente a una disculpa pública que pudiese exigir la Corte Internacional de Justicia, bien también pudiese ser acreedor el Ecuador de una sanción de carácter económico. Y los otros países pueden cerrar, ya sea México, que por el momento no lo ha hecho, o ya sean otros países, pueden cerrar también las relaciones comerciales con el Ecuador. Y puede también verse afectada la cooperación internacional. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Como he dicho en una anterior ocasión, ojalá, y así espero, que los exabruptos y la irresponsabilidad y la improvisación del presidente de la República y de su gobierno no le pase factura al pueblo ecuatoriano. Ahora, en medio de todo esto, hay una situación económica dentro del país, una situación fiscal muy compleja. Nos lo dijo en la primera parte de este espacio de entrevistas el ministro de Transporte y Obras Públicas. Habló, por ejemplo, de las dificultades presupuestarias, habló de que el Estado le debe a las concesionarias de las carreteras $190 millones, para mencionar un ejemplo de la situación fiscal. Por otra parte, el gobierno le apuesta a la recaudación del aumento del impuesto al valor agregado y obviamente a la posibilidad de, en el segundo trimestre de este año, que ya está decurriendo, revisar los subsidios a los combustibles o focalizar los subsidios a los combustibles. Verónica Artola se refirió a este tema y hablaba que todo esto puede solucionar provisionalmente los temas fiscales, pero no se habla de los temas de reactivación económica y productiva. ¿Cómo ve usted el escenario económico productivo, Carlos Rabascal? Lo veo bastante complicado porque desde hace mucho tiempo, y no solamente es problema de este gobierno, sino de algunos gobiernos que responden a un modelo de ajuste fiscal. Es decir, que se han vuelto monotemáticos. Recordemos, el gobierno de Osvaldo Hurtado era ajustes graduales en términos de eliminación del subsidio, ¿verdad? El propio León Febres Cordero, todo pasaba por el tema de eliminación del subsidio de combustible, ¿verdad? Yamil Maguad, el tema pasaba enfocándose tan solo en un tema que en ese momento era el tema Perú, pero después de eso no se hizo nada. El propio Lenín Moreno, el propio Guillermo Lasso y ahora el presidente Noboa. Es decir, de que hay que arreglar, que hay que generar un ordenamiento fiscal, por supuesto que hay que hacerlo. Nadie dice que no, el tema es cómo hacerlo. Pero se están olvidando de algo que es fundamental, el crecimiento económico. Es como que yo te diga, Fabricio Vela, que tú pudiese ser el dueño de este medio de comunicación, ¿verdad? Y tú dices, bueno, en este año he tenido un problema de facturación porque la economía está congelada, etcétera, etcétera, la torta publicitaria ha disminuido, etcétera, etcétera. Entonces tú planificas un crecimiento para el próximo año y generas nuevas líneas de comunicación, generas nuevas líneas de comercio, de negocio relacionadas a la comunicación como para mejorar tu balance, es decir, generas una estrategia de crecimiento. Lo mismo pasa con la economía, es decir, si no reactivamos la economía, no vamos a poder generar plazas de trabajo. Y el Ecuador lo que tiene es que reactivar la economía, ¿cómo? Generando nuevos actores económicos. La concentración de la economía y de la riqueza están en 2 ciudades, en Guayaquil y en Quito. Es por eso que tenemos que generar nuevos actores económicos, es decir, ¿qué pasa con las otras 22 provincias que no están contribuyendo con el crecimiento económico del Ecuador, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que generar políticas de reactivación productiva. Y las políticas de reactivación productiva hoy tenemos que hacerlas por lo más rápido, que es activar la cadena de pagos. ¿Cómo activamos la cadena de pagos? El gobierno central
le debe a los gobiernos autónomos descentralizados. Aparentemente ya lograron un acuerdo, un plan de pagos. ¿Cuántas veces venimos escuchando lo mismo? Claro, pero bueno, eso sirvió para desactivar la marcha de mañana. Sí, pero la marcha de mañana era más simbólica que otra cosa. Sabemos que por más que marche, si el gobierno no paga, no paga. Ya, le debe a los gobiernos locales, le debe a los gobiernos proveedores. locales, le debe a los proveedores. Estamos hablando de más de 2.500 millones en el un lado, más de 2.800 millones en el otro lado, y le debe a la Seguridad Social. ¿Por qué es importante activar la cadena de pagos? Nadie dice que le pague todo, pero puede armar un plan de pagos, porque en el momento que los acreedores van recibiendo esos valores van entrando en la economía interna del país, y esos valores que entran en la economía interna llegan a los bolsillos de las familias. Entonces, ese señor que recibe el dinero se va a acercar a una de las 170.000 tiendas que hay en el Ecuador y va a comprar leche, va a comprar arroz, va a comprar jabón, va a comprar bienes y servicios. Y ahí la economía comienza a crecer, comienza a activarse. Si no tenemos crecimiento económico, que no lo tenemos desde hace más de 6 años, no vamos a generar plazas de trabajo. Y ahí tiene un reto el presidente Noboa, porque claro, este tema internacional va a tomar su tiempo, ¿verdad? Y más allá del sabor amargo que pueda quedar, va a tener que lidiar con otros elementos. ¿Qué va a pasar con el tema de la seguridad, por ejemplo, luego de la consulta popular? ¿Qué va a pasar con el crecimiento de la pobreza desmedido que hoy tenemos? ¿Qué va a pasar con el desempleo? ¿Va a disminuir? ¿No va a disminuir? El presidente ayer insistió, por ejemplo, en un evento, en una florícola, hablando del empleo joven, insistió en la generación de plazas de empleo y habló otra vez, me parece que ayer mencionó la cifra de 60.000 empleos para jóvenes que ya se han incorporado al mercado laboral. ¿Esas cifras de los empleos creados en los últimos tiempos tienen sustento, son reales, son creíbles, ingeniero? No tienen ni sustento ni son sostenibles, mi querido Fabricio. Basta ver las propias cifras oficiales, me refiero al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tú tienes una población económicamente activa en el Ecuador que ha disminuido en 65.000 plazas de trabajo, en 65.000 personas, ¿sí? ¿Se han muerto esas 65.000 personas? No. Simplemente emigraron por falta de oportunidades. Y si tú ves el empleo pleno, el empleo adecuado, que es aquello que de ese empleo pleno y adecuado, ¿verdad? Ha disminuido en 109.000 personas. Es decir, ya descontado esos 50.000 o 60.000 personas que dice el presidente de la República, igual ha disminuido en 109.000 personas. Es decir, estás teniendo un discurso queriendo favorecer a un sector etario de la sociedad, pero definitivamente en el consolidado has perdido plazas de trabajo, y lo que es peor es una tendencia de seguir perdiendo plazas de trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos deteriorando la estructura socioproductiva del país, y eso genera un problema de carácter social que tarde o temprano incrementa la gravedad y la posibilidad de una explosión social. Y digo que incrementa la posibilidad de una explosión social porque ya la tenemos. ¿O acaso no estamos viendo que las personas que se están capturando en las calles, más que el crimen organizado, pertenecen a la delincuencia común? ¿No estamos viendo que son hijos de la pobreza? Son jovencitos. ¿Por qué están cometiendo estos actos irregulares? Con esto no quiero decir que no se los sancione. Todo aquel que transgrede las normas legales tiene que ser sentenciado, tiene que ser sancionado. Pero no se está atacando la causa. ¿Por qué? Porque la economía no está llegando a ser distribuida en todo el territorio nacional. Entonces, por eso que nosotros planteamos la autonomía, las regiones autonómicas descentralizadas, para poder generar nuevos actores económicos de los territorios. Y por eso estamos planteando un sistema cooperativo de producción, comercio y servicio a través de la asociatividad de trabajadores asociados, de pequeños productores, que acompañados con una política de Estado potente, podemos formalizar producción, podemos formalizar trabajo y podemos agregarle valor de aportes a la seguridad social. Lo de las regiones y la autonomía regional que usted acaba de decir me parece que constaba o consta en la Constitución. Muy tímidamente. Claro, pero había un plazo que fue suspendido con la consulta popular del 2011, si mal no recuerdo. Eso hay que reactivarlo, Fabricio, porque si pretendemos sacar al país de la crisis aplicando las
políticas y las supuestas estrategias que hemos venido aplicando desde hace mucho tiempo y en vez de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, la hemos empeorado. ¿Cuál es la conclusión? Que tenemos que cambiar esas políticas, tenemos que entrar a temas disruptivos, tenemos que entrar a políticas distintas, a políticas diferentes y no tenemos que tenerle el temor y miedo a los procesos de transformación. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en la gente. O sea, una república, una sociedad está integrada por seres humanos, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, y si no aplicamos y no orientamos la política al mejoramiento de la calidad de vida de esas personas que integran la sociedad y la república, entonces simplemente vamos deteriorando la calidad del Estado, vamos deteriorando la calidad de la sociedad. Pero por otro lado, no todo es economía, no todo es reactivación productiva, no todo es trabajo y no todo es fiscal. Estamos frente a una sociedad de carácter violento. El presidente de la República con esto ha vuelto a inaugurar algo que ya estaba desapareciendo, la polarización a partir de ese clivaje anti, cuando él mismo dijo que él no era anti, que él era pro. Hoy, por el tema electoral, por el tema de la consulta popular y de cara al 2025... Se está desdiciendo su discurso. Él hablaba de que el anti tiene límite y el pro es infinito. El presidente de la República, Daniel Noboa, se bajó de la camioneta de su discurso y hoy está incentivando el clivaje anti y está generando una polarización que no le hace nada bien a la sociedad. Ahora, hablemos del panorama preelectoral en el último tramo de este diálogo. Estamos a 10 meses más o menos del próximo proceso electoral del 9 de febrero. A esta hora hay, aparentemente, hasta el mes pasado había 8 precandidatos presidenciales. Jan Topic, el candidato o candidata de Revolución Ciudadana, el propio presidente Daniel Noboa, el doctor Pedro Granja, Elsa Guerra, Cristina Reyes, Leonidas Sisa. Pero si ubicamos ideológicamente a estos personajes que acabo de mencionar en el espectro, Carlos Rabascal, Pedro Granja, Leonidas Sisa y Elsa Guerra encarnarían un mismo nicho. ¿Hay la posibilidad de diálogo para tratar de buscar una sola candidatura de ese sector político? Y le pregunto frontalmente, ¿usted podría eventualmente declinar una postulación en función de una alianza política, Carlos Rabascal? Al país le consta que ya he declinado en dos ocasiones. Es decir, yo he demostrado renunciamiento y no me aferro a ninguna posibilidad, a ninguna eventual candidatura. Pero el tema no pasa por un acuerdo o el tema no pasa por una alineación de cara a participar en un proceso electoral. El tema y el tema debería pasar a una gran concertación y a un gran acuerdo basado en algo. Basado en un plan de desarrollo, basado en un plan de gobierno, es decir, trazar la cancha de una hoja de ruta del Ecuador que nos permita sacar de la crisis. Porque si solo nos quedamos en temas electorales, pues sencillamente va a pasar lo que le pasó al señor Lasso, pues, que gana las elecciones y no sabe qué hacer. O lo que le está pasando al presidente Noboa, que se encuentra en la presidencia de la República, ¿verdad? No tanto por sus méritos, sino por fallas de sus contendores, pero resulta que no tiene equipo, que tiene un equipo improvisado, que tiene un equipo sin experiencia y pasa lo que pasa ahora. Entonces, cualquier tipo de concertación nacional primero tiene que ir más allá de las ideologías, porque hoy los problemas los estamos viviendo todos. Hoy el riesgo de muerte en las calles lo tiene la izquierda y lo tiene la derecha. ¿Pero qué quiere decir con que tiene que ir más allá de las ideologías? ¿Hay que claudicar la parte ideológica? No digo que no importe la parte ideológica. Lo que digo es que los problemas del Ecuador son tan grandes que ahorita necesita la contribución de todos los sectores. Establezcamos una hoja de ruta. Con acuerdos mínimos. Con acuerdos mínimos, como lo hizo España con el Pacto de la Moncloa, como lo hizo el mismo Chile luego de la dictadura. Pero este país estará dispuesto a eso debería ser lo ideal. Pero eso es lo que tenemos. No, ahorita no creo que yo no veo condiciones para eso. Pero Fabricio, no porque en el presente podamos ver que no existen las condiciones, tengamos que renunciar al intento, porque si no vamos a vivir de polarización en polarización, de coyuntura en coyuntura, de violencia en violencia y nunca vamos a salir. Ya llegó el momento que hay que hacer una nueva forma de política y de construir madurez política y que esa madurez política se acerque a la ciudadanía para que exista sentido de pertenencia del país. Los partidos políticos, las organizaciones políticas no pueden concentrarse en la lucha por el poder per se.
tienen que comenzar a construir viabilidad y factibilidad de un país que trabaje en beneficio de los seres humanos, de sus ciudadanas y de sus ciudadanos. Pero con base en lo que está diciendo que debería ser lo ideal, lo óptimo, lo lógico en un país que se precie medianamente maduro en el ámbito político, ¿ya ha habido acercamientos? ¿Ha habido algún tipo de diálogo? Por lo menos una llamada telefónica a, qué sé yo, a Pedro Granja. Oye, Pedro, reunámonos, veamos qué podemos hacer. Oye, Leonidas, ¿qué tal si nos sentamos a conversar? Elsa, ¿qué te parece si conversamos? ¿Ha habido eso o no? Bueno, a todos esos personajes que tú has mencionado, yo me he reunido con los distintos organizaciones políticas que hoy están eventualmente auspiciando a esos personajes. Pachacuti, Partido Socialista Ecuatoriano. Y no solamente con ellos, con otros más también, con otros más. Es decir, conversaciones han existido, intención ha existido. Con las organizaciones Ahora, políticas, sí, no con ellos. No con ellos, porque acuérdate que el planteamiento que nosotros hemos hecho viene desde el 2019, la gran concertación, la gran unidad, pero aparentemente, y lo digo así, más preocupa es el ganar las elecciones que tener una hoja de ruta para sacar al Ecuador de la ¿Y crisis. cómo ve al otro lado, a los sectores de la derecha ideológica? En igualdad de condiciones, porque si tú te pones a ver, también hay varios candidatos que responden a esos sectores de la tendencia de la derecha. Unos más neoliberales, otros más, puede ser una derecha moderada, etcétera, etcétera, pero también hay una diversidad de candidatos. ¿Usted se sigue presentando como un político, un precandidato de centro, Carlos? Sí. Soy primero, a ver, un ciudadano ¿Más tirado a la izquierda o hacia la derecha? más tirado al centro, pero con una visión humanista, y eso significa del centro para la izquierda, pero en el centro también hay un sector de la derecha que es importante, porque el sector de la derecha, por ejemplo, de clase media, también necesita trabajo, también necesita paz, también quiere oportunidades, quiere una vida estable, la gente quiere libertades para ejercer sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Tener trabajo, tener ingreso, tener tranquilidad, tener estabilidad, tener paz. Hoy, el ser humano, la ciudadanía y el ciudadano, sin importar la edad, la raza, el credo, vive en medio de una intranquilidad. Ya llegó la hora de ponerle sentido a la política, y el sentido de la política es hablarle a la ciudadanía. Pero aquí estamos en una lucha del poder, y esa lucha por el poder hace que nos descalifiquemos, hace que nos insultemos, y ha llegado un momento en el Ecuador que el ruido no nos deja ni escuchar. Carlos, y con esto cierro, hay sectores radicales que le dicen o lo ubican a usted como traidor. ¿Qué le responde usted a esos sectores? Pues bueno, yo no voté por el incremento del IVA en la época del señor Lasso. Yo no tengo ningún acuerdo legislativo que he permitido que pasen 5 proyectos de ley, ya sea por votos a favor o ya sea porque no solicité el archivo de esos proyectos de ley. En el caso del gobierno de Lasso, O sea, no hubo perdón, aumento del momentito. IVA, pero sí reforma tributaria, y usted se refiere al voto de abstención. Correcto. De esa reforma tributaria, noviembre del 2020. Es decir, ¿la traición a quién? ¿Al pueblo ecuatoriano? Pongamos las cosas en su justo momento y en su justa realidad. ¿Usted no se considera traidor, Carlos? Yo no me considero traidor. Yo he sido frontal, yo he sido coherente, siempre he dicho lo que digo ahora, lo he dicho desde la época que hice comunicación. Mi visión es la del país, la del desarrollo del país. Yo trabajo por el desarrollo del país. Yo no soy cheerleader de nadie. Correcto, Carlos Rabascal, gracias. Muy amable. El ingeniero Carlos Rabascal Salazar, precandidato a la presidencia de la República, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.